Buenas tardes, somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre los asesinatos del asesino en serie Raúl Ociel Marroquín Reyes. El equipo está conformado por mi compañera Aleida Isabel Estrada Podaca y su servidor Giovanni González Medina. Raúl Ociel Marroquín Reyes fue un asesino en serie mexicano, conocido bajo los alias de El Sádico y el Asesino del Arco Iris. Sus víctimas eran hombres homosexuales de la Ciudad de México. Este hombre nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas. A la edad de 25 años, se mudó a la Ciudad de México, donde en busca de dinero fácil, encontró la forma de secuestrar, torturar y asesinar hombres homosexuales, pidiendo dinero como recompensa para la liberación de sus víctimas, cosa que nunca sucedía. Se encargaba de torturarlas y asesinarlas. Los metía dentro de maletas, abandonaba los cuerpos en estaciones del tren. Como generalidades tenemos que a sus víctimas las guardaba en bolsas negras para posteriormente meterlos en una maleta e irlos a dejar en una estación del metro. Extorsionaba a los familiares de la víctima para que ellos le dieran cierta cantidad de dinero y que pudiera dejar en libertad a la persona secuestrada. Los cuerpos ya sin vida eran desnudados. El asesino buscaba a las víctimas en los bares. Cuando los secuestraba, les quitaba las tarjetas de crédito. Estas personas tenían alrededor de 20 años. Cuando los secuestraba, eran atados de los brazos y vendados de los ojos, mientras los torturaba y los humillaba. Duraban entre 5 a 7 días privados de la libertad. Todas sus víctimas eran hombres con estabilidad económica, con familia de buenos recursos, y que la mayoría, más bien todas sus víctimas eran hombres homosexuales. Al momento de que esta persona matara a las personas privadas de la libertad, las acomodaba, como dije anteriormente, en una bolsa negra, pero en posición fetal, y posteriormente, pues como también ya mencioné anteriormente, los metía en una maleta. De acuerdo a todas las generalidades que ya tenemos, nuestra primer premisa es que todas las víctimas eran asesinadas por ser homosexuales, llegando a la conclusión de que el asesino le tenía odio a los homosexuales y es por eso que los mataba. Como método indirecto, nuestra primera premisa es que a todas las víctimas les quitaba sus tarjetas de crédito. Nuestra segunda premisa es que el asesino les pedía dinero a las familias a cambio. Les prometía que iba a dejar en libertad a la persona secuestrada. Y como conclusión, el asesino tenía una necesidad de dinero. Ahora hablemos sobre el método inductivo. Para esto hablaremos de las particularidades y cosas específicas que vivió cada una de las víctimas. Jonathan Razo Ayala fue la primera víctima asesinada. Fue capturado el 27 de octubre del 2005. Extorsionaron a su familia. Fue torturado. Le dieron la promesa de liberarlo, mas nunca se le cumplió. Le taparon los ojos, le pusieron una soga en el cuello y finalmente lo colgaron hasta su muerte. Después de esto, lo desnudaron, a excepción de los calzoncillos. Lo pusieron en una bolsa y en posición fetal lo pusieron dentro de una maleta. Posteriormente su cuerpo fue dejado en una estación del metro. Ricardo López Hernández fue la segunda víctima. Él fue capturado el 30 de noviembre del mismo año. Se repitieron los mismos patrones. Su familia fue víctima de extorsión. Fue torturado. Igualmente lo prometieron liberar. A su familia también le prometieron liberarlo. Pagaron una cantidad muy fuerte de dinero, mas nunca se liberó. Murió de la misma forma. Fue ahorcado hasta su muerte.
De igual forma se le despojó de su ropa, se metió en una bolsa, posteriormente en una maleta, y de igual forma fue dejado en una estación del metro. A diferencia del caso anterior, a esta víctima le cortaron la frente la forma de una estrella para despistar a la policía y que la policía creyera que se trataba de un acto satánico. Ricardo Vales fue capturado el 13 de diciembre del 2005. Igual a él lo conoció en el bar, se lo llevó a su departamento, pero al momento de marcarle a su mamá para hacerle las amenazas, extorsionarla con dinero, su madre le suplicaba a Raúl que lo dejara en libertad, que porque ella no tenía la suficiente cantidad de dinero, no tenía la estabilidad económica para poder entregarle la cantidad específica que Raúl le pedía para dejar en libertad a su hijo. Entonces, como la madre estaba entre lágrimas y se escuchaba muy sincera, Raúl optó por dejar en libertad a José Ricardo Vales, ya que Raúl solamente capturaba a los hombres homosexuales que tenían estabilidad económica, familia que sí podía pagarle la cantidad que él pidiera, pero como este no lo tenía, es por eso que lo dejó en libertad. Obviamente también hubo humillaciones, torturas, pero fue al único que lo dejó vivir. Rivas Pérez fue capturado el 17 de diciembre del 2005. Armando conoció a Raúl en un bar, igual que a todas sus víctimas, pero a excepción de todos, Armando no accedió a irse con él ese día a su departamento. Entonces Raúl optó por invitarlo a comer para poder seguir ganando su confianza y que éste posteriormente pudiera llevarlo a su departamento. Después de la comida, obviamente pues ya se lo llevó a su departamento. Le prometieron a sus familiares liberarlo. También fue un hombre homosexual, tenía 20 años. Cuando llegó al departamento le tapó los ojos con cinta y lo amarró con una soga, pero la soga se la puso en el cuello y lo colgó hasta matarlo. Ya que lo mató, Raúl bajó el cuerpo, lo desnudó por completo a excepción de los boxers. Raúl también pues amenazó a su familia, la extorsionó para que estos familiares le dieran cierta cantidad de dinero y él les prometió liberarlo, cosa pues que no fue cierto. Cuando mató a Raúl, igual lo metió en una bolsa negra en posición fetal, lo metió en una maleta. Víctor Ángel Iván Banderas fue capturado el mismo día que Armando. Al igual que en todos los casos anteriores, fue víctima de tortura. Lo amarraron, le vendaron los ojos, de igual manera lo extorsionaron, sacaron dinero a sus familias, hubo amenazas y lo asesinaron. No lo asesinaron el mismo día que Armando, pero los juntaron el mismo día. Los pusieron en maletas e intentaron salir para llevarlos a una estación del tren. Pero esta vez se les hizo muy pesado el cargar dos cuerpos, por lo que decidieron no usar un taxi para no levantar sospechas. Entonces lo que decidió el asesino fue salir caminando y abandonarlo a unas cuantas cuadras de su vivienda. Sacó las dos maletas y los dejó unas cuantas cuadras. De esta forma, al poco tiempo fueron descubiertas las maletas. Y debido a las marcas que dejó las maletas sobre el piso, sobre la acera de la calle, la policía pudo dar con la ubicación o la casa donde residía y asesinó a sus víctimas este asesino. El método inductivo se caracteriza por tener una serie de pasos. En este caso, los podemos aplicar de la siguiente forma. Podemos observar que las víctimas, en general,
tenían una estabilidad económica buena. Eran personas que podían mantenerse a sí mismos o venían de familias donde el dinero no les faltaba. O por lo menos se aseguraba el asesino antes de atraparlos y matarlos que la persona tuviera dinero. Entonces nuestra hipótesis planteada es que a partir de eso la motivación que tenía el asesino para atrapar y matar a sus víctimas era una necesidad económica, era tener dinero fácil, buscar la forma de conseguir dinero sin tener que esforzarse demasiado. Entonces nuestra hipótesis va en ese sentido. El asesino buscaba tener ese apoyo o sustento económico de una manera fácil, a través de extorsiones hacia las víctimas. Esto lo podemos comprobar o verificar teniendo en cuenta que el asesino, antes de llevárselos, antes de secuestrarlos, vaya, primero les hacía preguntas de cuánto ganaban, en qué trabajaban, de qué tipo de familia venían, cosas de ese estilo. Quería asegurarse que la persona tuviera un sustento económico o que su familia tuviera ese sustento económico. Entonces, es una parte donde podemos comprobar que sí se enfocaba en esto es una de sus víctimas. Una de las víctimas planteadas dentro de este proyecto es que cuando hicieron llamadas de extorsión, la madre del sujeto dijo que no tenían dinero. No podían pagar ninguna cantidad de dinero para la liberación de su hijo. Entonces, al tener esto en cuenta, el asesino lo dejó en libertad. No se lo cuestionó, le dio lástima, por así decirlo, y simplemente lo dejó libre. Sí, lo amenazó para que no dijera ningún reporte a la policía, pero lo dejó libre, sin más. No lo asesinó, simplemente lo dejó ir. Y con las otras personas las tenían cautivas, las tenían secuestradas. Y gracias a esto, gracias a tenerlas secuestradas, podían estar llamando frecuentemente a las familias para que estuvieran depositando cantidades fuertes de dinero, hasta contar en una ocasión 150,000 pesos. Pero ya una vez cumpliendo su objetivo, asesinaban a sus víctimas. Sin más. Entonces, ahí va nuestro sentido en esta hipótesis y verificación, donde el asesino buscaba dinero de una manera fácil y lo conseguía a través de sus víctimas, secuestrándolas y extorsionando a sus familias. Continuemos con el siguiente método, el método del FBI. Este método no se enfoca en las víctimas, sino en el agresor, en el victimario, para poder determinar si es un delincuente o asesino organizado o desorganizado. Para esto tiene que cumplir una serie de requisitos para ver en cuál encaja. Por ejemplo, podemos determinar que encaja en uno de los organizados, la inteligencia normal o superior. En este caso nosotros lo manejamos como inteligencia normal, ya que necesita una serie de conocimientos y de inteligencia para poder desarrollarse en un grupo social, en un entorno, y para poder escoger a sus víctimas. Si bien podemos determinar que era alguien con un cierto tipo de inteligencia normal, ya que planificaba y si bien no de la mejor manera, tenía un contexto y un concepto de las víctimas que quería. No las estudiaba. Si bien no estudiaba a sus víctimas por un tiempo o buscaba deshacerse de la mejor forma de sus víctimas, pero sabía qué hacer. Sabía qué tipo de víctimas quería, sabía qué iba a conseguir con ellas y lo buscaba. Y al final, cuando ya no servían, se deshacía de ellas. Por eso es que decimos que necesita tener un cierto conocimiento de inteligencia normal para poder tener estas conclusiones. También tenemos que cumplir con el criterio de actuar de forma espontánea e impulsiva, siendo inmaduro social bajo. ¿Por qué? Por el momento en el que se desarrolla para agarrar a sus víctimas. Él no se predimitaba a pensar a quién iba a escoger como víctima o estudiaba a su víctima. Simplemente iba a un lugar donde estaba lleno de homosexuales
y esperaba que alguno se acercara para seducirlo y llevarlo a su casa. De este asesino sabemos que desertó del ejército. Eso le complicó encontrar un trabajo. Se dedicó a ser pintor, pero no tenía un trabajo estable. No tenía un sustento tal cual laboral. Entonces, como tal, no tenía un amplio historial laboral, ni tenemos un contexto de que haya tenido un trabajo siquiera largo. Vivirá solo. Aquí, en teoría, no vivía solo. No era la única persona que habitaba en su casa. Pero no vivía con una pareja, sino más bien que rentaba un cuarto con alguien. Esta persona inclusive le ayudó en los asesinatos. Esta persona y él se dice que eran juntos, eran un grupo de delincuentes. Entre los dos secuestraban y asesinaban a sus víctimas, mas sin embargo nunca se pudo demostrar quién era esta otra persona. Pero sabemos que vivía con alguien, mas no tenían un conjunto de unión. El lugar de los hechos era próximo a su lugar de residencia o trabajo. No contaban con un vehículo propio, entonces se disponían a ir a zonas cerca de sus ubicaciones, o por lo menos se iban en algún taxi para llegar a su destino. Por ejemplo, cuando se llevaba a sus víctimas dentro de maletas, se las llevaban en taxis y las dejaban en estaciones cercanas de tren. Posterior a cada asesinato, no había ningún cambio en su estilo de vida. Y si los había, eran mínimos. Porque no cambiaba su lugar de residencia, seguía viviendo en el mismo. Todos los asesinatos de hecho fueron en el mismo lugar, y fue su casa. Entonces, de verdad no hubo ningún cambio en su estilo de vida ni en sus hábitos después de cada secuestro y cada asesinato. Tenía habilidades sociales. Era alguien carismático, era alguien que podía entablar conversaciones con otras personas, podía desarrollar situaciones o ambientes amigables entre personas. De hecho, esta era la forma con la que conseguía sus víctimas. No las acosaba, no las perseguía de lejos y las mataba de forma espontánea. Se acercaba a sus víctimas, tenía interacción con ellas, se ganaba su confianza para poderlas llevar a su casa, a su departamento y posteriormente matarlas ahí y mantenerlas secuestradas. Entonces, sí era una persona con habilidades sociales. Podemos decir incluso que tuvo situaciones estresantes que precipitaban la comisión de un delito. ¿Cuál era esta situación? La necesidad de dinero. Si bien no tenía alguna deuda por pagar, hasta donde sepamos, no lo hacía con una intención monetaria específica de decir, necesito pagar algo. Pero lo hacía por una situación. Quería dinero. Y en base a esta lista que tenemos, a esta pequeña secuencia de características que tiene que tener un asesino para poderse clasificar como organizado o desorganizado, concluimos que es un asesino desorganizado. ¿Por qué? Únicamente cumple con 3 criterios del organizado, mas sin embargo cumple con 6 del desorganizado. Es por eso que nosotros le ponemos la categoría de asesino serial desorganizado.